Seguimos con el estudio de las igualaciones de reacciones químicas, redox. Nos vimos que al hablar de reacciones químicas redox son aquellas que trabajan mediante el número de oxidación. Ya en otras unidades habíamos aprendido a trabajar con la igualación propiamente, método redox, por el número de oxidación. En la clase posterior aprendimos a igualar dichas reacciones redox mediante el método de ion-electrón en el medio ácido. Hoy nos toca ver igualación de las reacciones redox mediante el método ion-electrón en medio base, cuyo componente primordial o base es el ion hidróxido o oxidrilo u oxidrilo, como le llaman, OH menos U. Vamos a un poco más arriba para que se vea ahí. Ese radical OH siempre lleva menos 1. O simplemente ese guioncito menos. Al igual que lo aprendido en el sistema o en el método ion electrón en medio básico, debemos seguir ciertos pasos, ¿ya? Fíjense, ahí nos está aclarando y nos dice, en medio básico dice que casi es idéntico a lo que se trabaja ya en medio básico, en medio ácido, casi idéntico al medio ácido. Con la única diferencia, dice, solo se diferencia en la manera, escuche bien, de igualar, la diferencia va a ser en la manera de igualar los oxígenos e hidrógenos que hay en las semireacciones. Eso es lo que debemos manejar. Ya manejamos el medio ácido, el medio básico, solamente tiene esas diferencias al igualar oxígeno. Entonces vea cómo lo aprendí. Al tener una reacción química iónica, no olvidemos que las reacciones o ecuaciones iónicas son reacciones químicas que tienen carga eléctrica. Siempre van a haber iones, positivos o negativos. No voy a centrarme en el ejemplo que nos marca ahí el documento, porque lo vamos a ver ya desglosándolo paso a paso en la parte práctica. Vamos a ver o recordar un poquito la parte teórica. Seguimos los pasos ya conocidos. Como primer paso, tenemos que desdoblar la ecuación. Cuando nos referíamos a desdoblar la ecuación es que de una ecuación X dada, como vemos en este ejemplo, se tiene que desdoblar en dos semiecuaciones o dos semireacciones. ¿Cómo se hacía esto? Que para cada elemento constitutivo se tiene que trabajar con el otro elemento característico al otro lado, al otro mismo. Es decir, que si voy a tomar como referencia este compuesto, al lado derecho, al armar la otra semireacción, no se puede trabajar con el nitrógeno, porque uno es manganeso y el otro es nitrógeno. Eso tenemos que tener. Al desdoblar semireacciones, los elementos representativos deben ser idénticos en cada semireacción, como lo pone aquí. No lo voy a explicar aún, ¿no? Bien, desdoblada en dos semicuaciones. Siguiente paso. Como siguiente paso, dice que es, digamos ahí, viendo el documento, el siguiente paso es igualar atómicamente. No olvidemos que al hablar de igualar atómicamente, se refiere a igualar los átomos de aquellos elementos que son distintos de oxígeno y hidrógeno. Y de ahí nos indica como un primer inciso. Se igualan los primeros los átomos distintos de hidrógeno y oxígeno, y como lo hacemos mirando los subíndices respectivos. Una vez igualados estos átomos, el siguiente paso ya es igualar lo que nos nombraba, la diferencia de cómo se iguala entre un método y otro. Igualar los oxígenos y los hidrógenos. ¿Cómo se deben igualar los oxígenos? Escuche bien. Por cada oxígeno que sobre en un miembro, se debe añadir, por cada oxígeno que sobre en un miembro, se debe añadir una molécula de agua en el mismo miembro y el doble de OH. Este OH es el ion hidrógeno, OH de nuevo. Repito,
Esa es la diferencia entre uno y otro método. En el medio básico, por cada oxígeno que sobre, es decir, que esté excediendo en un miembro, se debe añadir moléculas de agua en el mismo miembro donde estén excedentes los oxígenos y se debe agregar el doble de radicales o iones hidróxidos en el otro miembro donde estén faltando. Esa es la diferencia. Ahora, una vez igualados los oxígenos, se deben igualar hidrógenos, que también tiene su procedimiento, que es la diferencia que nos nombramos. ¿Qué dice la regla? Que por cada hidrógeno que sobre en un miembro, escuche bien, por cada hidrógeno que sobre en un miembro, se debe añadir un ion hidróxido OH-1, aquí lo tenemos, se debe agregar un ion hidróxido OH-1 en el mismo miembro. Y se debe agregar una molécula de agua en el otro miembro donde esté faltando. Ese es el procedimiento que varía entre en medio ácido y medio básico. Repetimos nuevamente porque es lo que tenemos que manejar bien. Para igualar oxígenos, se igualan por cada oxígeno que sobre un miembro, se añade, vamos a marcarlo mejor ahí, se debe añadir una molécula de agua en el mismo miembro y el doble de iones hidróxidos, ahí se los voy a marcar, y el doble de iones hidróxidos, así se lee ese OH-1, en el otro miembro. ¿Cómo se igualan los hidrógenos? Los hidrógenos dice que se deben igualar, dice que por cada hidrógeno que esté sobrando o excediendo en un miembro, se debe añadir un ion hidróxido OH-1 en el mismo miembro y se debe agregar una molécula de agua en el miembro donde esté faltando. Eso es lo único nuevo que debemos hacer. Ahora, una vez completado este procedimiento, vamos al siguiente paso. Y es igualar eléctricamente la reacción. Donde primero, para igualar eléctricamente, se debe hacer el análisis de cargas de cada elemento que forma o elemento o sustancia que integran las semireacciones. No olvidemos que las cargas eléctricas se deben multiplicar por los coeficientes que tiene cada sustancia. Y si son moléculas o átomos libres, son eléctricamente. Una vez hecho o se ha examinado las cargas, el siguiente paso dice que es añadir electrones. Esos electrones, no se olviden que una vez hecho el análisis de carga, para hallar la cantidad de electrones requerimos ya en la parte práctica a lo que es la escala redox, para ver las cantidades de unidades que se oxidan y se reducen. No se olvide que cada semireacción forma el elemento reductor o el elemento oxidante. Y esas unidades se extraen por la escala de redox y me dan los electrones. Y dichos electrones se deben colocar en el miembro más positivo. Dichos electrones hallados, ahí nos da el siguiente paso, se deben multiplicar en cruz para igualar eléctricamente cada semireacción. Una vez intercambiados, no olvidemos que si esos electrones, esas unidades de electrones son simplificables, se deben simplificar. Y una vez simplificadas, se procede a totalizar. No olvidemos que totalizar es anotar la reacción química inicial con la que partimos, ya no desdoblada, sino volverla a unir a su estado original. Al totalizar, los electrones hallados se multiplican a cada uno de los integrantes, es decir, a los elementos y sustancias que forman las reacciones químicas. Y luego de totalizar esas sustancias, se procede al siguiente paso, a simplificar sustancias repetidas. No olvidemos que para simplificar las sustancias repetidas hay dos reglas. Si están en el mismo miembro las sustancias repetidas se suman, y si están en miembros diferentes se restan, y el resultado de esa resta se debe de dejar anotado en el miembro donde están en mayor presencia o mayor cantidad. Una vez hecha la simplificación de dichas sustancias repetidas, vamos a nuestro paso final o revisión final,
que es comprobar que todos los átomos de cada elemento que integran la sustancia estén completamente igualados. Por lo general, ¿ya? Por lo general, ¿sí? Para igualar o hacer esta revisión final, sigue la secuencia base que nos enseñaron en los capítulos introductivos de química inorgánica. Toda igualación química debe seguir. Primero igualar el metal, luego igualar el no metal, posteriormente quedan igualar los hidrógenos, y cuando hemos hecho esa secuencia correcta, dice que se deben o quedan automáticamente igualados los óxidos. Entonces, vamos a ver nuestra parte práctica. Vamos a trabajar el ejemplo que veíamos inicialmente en vamos a trabajar, voy ahora a explicar este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a trabajar la igualación química de esta sustancia iónica, o esta ecuación iónica, perdón. Que tendríamos el ion permanganato, que es el MnO4-1, más amoníaco, NH3, dando como resultado o producto el nitrógeno molecular, más el dióxido de manganeso. Entonces vamos a hacer nuestras anotaciones, nuestro cuaderno de anotación, y empezar a igualar y aplicar los pasos mencionados. Entonces, aplicar los pasos. Primer paso dice que es desdoblar esta ecuación en dos semiecuaciones. Entonces, tomemos el ion permanganato, MnO4-1, va a trabajar, dejemos el espacio, no se olvide que este espacio que dejamos es porque aparecen tanto moléculas de agua, medio básico, vamos a ponerle la simbología, es OH-1. Es decir, que en este miembro pueden aparecer moléculas de agua y o iones hidrógenos. Entonces, este va a trabajar, hemos dicho, si aquí estamos trabajando con manganeso, debo buscar el compuesto que lleva manganeso, es decir, que vamos a trabajar con el dióxido de manganeso. Ahí tenemos nuestra primera semireacción. Vamos a trabajar nuestra segunda semireacción. Tenemos el amoníaco, NH3, y este se va a trabajar en el segundo miembro con el nitrógeno molecular. A esto me refería. Manganesos con manganesos, nitrógenos con nitrógeno. Y tenemos nuestro primer paso. Desdoblada la ecuación inicial en dos semifracciones. Como siguiente paso dice que debemos igualar los átomos que no son hidrógeno ni oxígeno. En este caso, para ambas semifracciones sería igualar los átomos de manganeso y de nitrógeno. Veamos la primera semifracción. ¿Cómo igualamos átomos? Mirando sus índices. Un manganeso a la izquierda, un manganeso a la derecha. Quiere decir que atómicamente están igualados los manganesos. Vamos a los nitrógenos. Uno a la izquierda, dos a la derecha. Entonces, este subíndice se convierte en coeficiente en el otro miembro. Y al hacer este procedimiento ya igualé los átomos de nitrógeno. En manganeso no anotamos ningún coeficiente porque ambos son uno en cada miembro. Ahora, seguimos en el segundo paso. Ya igualamos los átomos que no son hidrógeno y oxígeno. Ahora tengo que igualar esos oxígenos e hidrógeno. Y es lo nuevo que debo aprender. ¿Qué me dice la regla? Para igualar los oxígenos, primero dice que por cada oxígeno que sobre en un miembro se debe añadir, dice, una molécula de agua en el mismo miembro donde esté excedente. Repito, por cada oxígeno que sobre en un miembro, se debe añadir en el mismo miembro donde esté excedente moléculas de agua y el doble de iones hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la primera semireacción. Vemos que hay 4 oxígenos a la izquierda, 2 a la derecha. Si hago la diferencia, 4 menos 2 es 2. ¿Pero qué dice la regla? Que se deben agregar moléculas de agua en el miembro donde estén excedentes. Dice que hay excedencias 2. Este está excedente por 2, porque son 4 y aquí hay 2.
La diferencia era 4 menos 2 es 2. El excedente fueron 2. Ese 2 excedente debe agregarse como moléculas de agua en el miembro excedente. Eso es lo nuevo. Al hacer este procedimiento, ya hemos agregado, fíjense, vuelvo a repetir, 4 menos 2 es 2. ¿Dónde deben agregarse moléculas de agua? En el miembro excedente. Estaban excedente al lado. Ahora, una vez agregadas las moléculas de agua, dice que se debe agregar el doble. Si agregué aquí el doble de 2 es 4. Ese 4 debe agregarse en el otro miembro, pero como iones hidróxido, OH menos 1. Y acabamos de aplicar el procedimiento para igualar oxígeno. Veamos la segunda semireacción. Vemos que no hay oxígeno, pero sí hay presencia de hidrógeno. Recordemos la regla. ¿Qué dice la regla cuando hay hidrógeno presente? Escuche bien. Por cada hidrógeno que sobre, es decir, que esté excedente en un miembro, se debe añadir un ion hidróxido en el mismo miembro y una molécula de agua en el otro. ¿Qué quiere decir? Vemos que a la izquierda hay 3 hidrógenos, a la derecha no hay ninguno. Entonces, están excedidos los hidrógenos al lado izquierdo. Entonces, en ese miembro debo agregar, vea bien, y aquí veo que hay, ¿hay 3? No, hay 6, porque no olvidemos que tenemos oxígeno. 2 por 3, hay 6 hidrógenos excedentes al lado izquierdo. Entonces, en este miembro debo agregar la misma cantidad de 6, pero de iones hidróxido, OH-1, en el mismo miembro, pero debo agregar en el otro miembro la misma cantidad, 6, pero ¿de qué? De agua en el otro. Y eso es lo nuevo entre un medio ácido y un medio básico. Repitamos para que nos quede la regla práctica. Partamos con el oxígeno. Dice, en los oxígenos excedentes se deben agregar moléculas de agua de acuerdo a la cantidad excedida y el doble de OH, iones hidróxidos en el otro miembro. Entonces decimos 4 y 2. Si hago la resta, 4 menos 2, 2. Está excedido en 2. Por eso agregué 2 moléculas de agua en este miembro. Y al agregar estas 2 moléculas de agua en este miembro, debo duplicar el doble de 2 es 4, pero de iones hidróxidos OH-1 en el otro miembro. Esto es la regla para oxígeno. Para la de hidrógeno, ¿qué dice? Que por cada hidrógeno que tengo en un miembro, se deben agregar iones hidróxidos en el mismo miembro. Entonces, vimos, 2 por 3, hay 6 hidrógenos. Entonces, en este mismo miembro agregué 6 iones hidróxidos OH-1. No se olvide que siempre debo agregarle la carga negativa al ion hidróxido, porque es ion, tiene que estar su carga para igualar después eléctrica. Luego de agregar estos iones hidrógenos, la misma cantidad se deben agregar de moléculas de agua en el otro miembro. Y ya aplicamos el procedimiento. En el siguiente paso, sería ya igualar eléctricamente cada semireacción. Y eso ya lo sabemos hacer. Vemos acá, ahí tenemos un ion y aquí molécula de agua. Ya sabemos que todo lo que es molécula son neutros. Entonces, lo demarco, su coeficiente sigue siendo 1 por menos 1, menos 1. Quiere decir que este lado izquierdo de esta semireacción, su carga total es menos 1. Vamos al lado derecho. Tenemos el dióxido de manganeso, simplemente es una molécula, no tiene carga. Vemos al otro lado, 4 por menos 1, menos 4. Y esta sería la carga total en el otro. Al hacer este procedimiento, ahora tengo que hacer, dice, la igualación eléctricamente de esta semireacción. Y para hacer eso, tengo que requerir o trabajar con la escala Redox para saber las unidades que se han oxidado reducido.
Vamos a buscar nuestra escalita redox para ver las unidades redox que se han oxidado. Veamos a ver. Aquí está nuestra escalita redox. Marquemos el -1. Dice que al lado izquierdo la reacción es -1. Al lado derecho dice que es -4. Ahí lo tenemos. Vemos el proceso que se ha dado. De -1 a -4 ha bajado. Entonces quiere decir que esta semireacción química es la reductora. ¿Cuántas unidades? Vamos a ver las unidades redox. 1, 2, 3. 3 unidades redox. Se redujo. Esas 3 unidades redox deben colocarse como electrones en el miembro donde sea más positivo. Y este miembro más positivo sería el lado izquierdo. El lado más electropositivo es el lado izquierdo en la primera semireacción. Es decir que voy a agregar 3, estoy sacando 3 electrones en este mismo. ¿De dónde sacamos? Vuelvo a repetir este 3 de la escala C. Ya hicimos el análisis, la examinación y agregado de electrones. Vamos a la segunda semireacción. Tenemos el amoníaco, es otra molécula completamente neutra. Y aquí tenemos ion. Coeficiente por carga, 6 por -1, -6. Esta sería la carga total en este miembro. Vamos al segundo miembro. Tenemos simplemente el nitrógeno molecular, que es un átomo, y la molécula de agua son completamente neutras. Quiere decir que al lado derecho la carga es nula. La carga total sería 0. Entonces, al llegar a esta carga, vamos a hacer la escala redox. Vamos a mostrar nuestra escalita redox. Vemos, vamos a marcar aquí. Nuestra escalita redox nos llega hasta -6, de -6, pero vamos a marcar. Aquí estaría el -5 y aquí estaría el -6. Vamos a ponerle un pequeño recuadro, color rojo. Aquí estaría el -6. Y al lado derecho dice que ha estado en 2. No se olviden que la otra semireacción era la reductora. Por tanto, esta semireacción es la oxidante y lo estamos viendo. De -6 hasta 0. Subió, es la oxidante. ¿Cuántas unidades redox? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades redox. Esas 6 unidades redox deben agregarse como electrones en el lado más positivo o electropositivo. Por tanto, si comparamos -6 y 0, el lado más electropositivo es el lado derecho. Por tanto, los electrones se anotan al lado derecho. Una vez hallados estos electrones, deben intercambiarse. Coloco una línea al lado izquierdo y los intercambio. El 3 que pertenecía a la primera semireacción o la semireacción de arriba pasa para abajo y el 6 que era de abajo de la segunda semireacción pasa. No olvidemos, la regla nos decía, si nos ha dado números simplificables, debo simplificarlo. Tercia de 3, me queda 1. Tercia de 6, me queda 2. Quiere decir 2 y 1. Estos números, que son en base al número redox de los electrones, me permiten ver si eléctricamente se igualaron las reacciones químicas. 2 por 3, 6 electrones para la primera ecuación. 1 por 6, 6 electrones para la segunda ecuación. Quiere decir que eléctricamente están igualadas correctamente ambas semireacciones. Ahora, una vez hemos comprobado que eléctricamente están correctas ambas, voy al siguiente paso. El siguiente paso es totalizar. ¿Qué es totalizar? Volver al estado original de la reacción
química base. Procedemos a totalizar. Colocamos la línea y vamos copiando esta misma secuencia. Ion permanganato, amoníaco. Vemos que van a aparecer moléculas de agua e iones hidróxido. Dejamos el espacio. Copiamos el lado derecho. Nitrógeno molecular. Dióxido de manganeso. Y vemos que nos va a quedar el espacio para las moléculas de agua e iones. Ahora multipliquemos estos coeficientes. 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Vamos al nitrógeno. 1 por 1. Lo voy a anotar sobreentendido. Por eso se los marco así segmentado. 1. 2 por 1. Aparece 2. Ahora vamos con las moléculas de agua. Del lado izquierdo. 2 por 2. Aparecen 4 moléculas de agua. Y aparecen 1 por 6. 6 iones hidróxido o H-1 al lado izquierdo. Vamos al lado derecho. Nuevamente las moléculas de agua. 1 por 6. Me aparecen 6 moléculas de agua al lado derecho. Y 2 por 4 me aparecen, voy a ponerlo en la parte baja, 8 iones hidróxido al lado derecho. No confundir, no es 80, es 8 OH-. Hemos totalizado la reacción química. Siguiente paso. Eliminar sustancias repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Si están en el mismo miembro, las sustancias repetidas se suman. Y si están en miembros diferentes, se restan. Veamos. Moléculas de agua en miembros diferentes se van a restar. ¿Dónde va a quedar? En el miembro donde estén en mayor presencia. En este caso, 6 menos 4 me va a quedar 2, las cuales deben quedar en el lado derecho, porque están en mayor cantidad. Vemos los iones hidróxidos, 6 y 8. 6 a la izquierda, 8 a la derecha. Se restan, 8 menos 6 me quedan 2. ¿Dónde deben quedar anotados esos iones hidróxidos? Al lado derecho también, porque están en mayor presencia. Pero, vean, voy a volver a colocar una nueva línea para eliminar sustancias repetidas y hacer la revisión.